Buenas noches, queridos familiares de Refugio Zabala TV. Tenemos esta noche con nosotros a un invitado muy especial, la primera vez que pisa el plató de nuestro canal Refugio para Tiempos Convulsos. Y vamos a dar la bienvenida ya sin más demora a Enrique Solano. Muy buenas noches, Enrique. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Enrique Solano es presidente de la Sociedad Española de Científicos Católicos. Eso es. Es doctor en Ciencias Matemáticas, ahí es nada, esa asignatura que yo he tenido siempre pendiente, Enrique. Y además es investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Del Centro de Astrobiología. Eso es. Lo he dicho bien. Sí. Increíble. Bueno, pues aquí estamos para hablar de un tema, de una pregunta que nos hemos hecho casi todos los que estamos ahora mismo viéndote y escuchándote, Enrique, y es la conciliación entre fe y ciencia. Y esa pregunta que sale a relucir, ¿no? Es decir, ¿es posible que haya vida en otros planetas? ¿Es posible que Jesús de Nazaret hubiese pisado otros planetas? Insistamos en que tú eres presidente de la Sociedad de Científicos Católicos, desde una óptica católica. Eso es. Y de conciliado con la Iglesia, con la postura de la Iglesia del Vaticano, que creo que ha hecho además algún estudio al respecto. Sí, bueno, es un tema apasionante, como tú bien has dicho, el tema de plantearse la existencia de vida extraterrestre, que es algo que se ha planteado la humanidad desde el principio de los tiempos. Plantearse si esa vida extraterrestre sería inteligente, y si en el muy hipotético y muy difícil caso de que esa supuesta civilización entrara en contacto con nosotros, si eso tendría algún impacto en lo que se refiere a la fe católica, a la teología, ¿no? Porque sí que hay gente que piensa que al final la religión es un fenómeno local, un fenómeno de este planeta, y que tan pronto estableciéramos contacto, ese muy muy improbable contacto, pero si llegara a ocurrir... ¿Por qué dices improbable? Pues porque es lo que nos dice la ciencia ahora mismo. Entonces, pero hay muchas galaxias, ¿no? Hay muchas galaxias, sí, pero luego tenemos que meter la tijera, porque sí que es verdad que realmente hasta el año 95 no se sabía si había planetas fuera del sistema solar. Hasta el año 95, en 1995... Como quien dice anteayer. Claro, hace 30 años, la ciencia, 29 años. Entonces, antes de ese año, pues era una pregunta que se movía en el mundo de la filosofía, pero no tenía una comprobación científica. En ese año 95 se descubre el primer planeta alrededor de una estrella similar al Sol, y a partir de ahí, pues tecnológicamente ya vamos avanzando, ya se sabe cómo poder detectar esos planetas que están girando alrededor de otras estrellas, de otros soles, y a partir de ahí pues el número va incrementándose. Ahora a fecha de hoy tenemos unos 5.000, 5.500 planetas conocidos. ¡Qué bárbaro! Pero puede parecer poco, porque efectivamente... ¿Poco? Sí, porque al final es que en el universo hay muchas cosas. Simplemente en nuestra Vía Láctea, en nuestra galaxia, hay 100.000 millones de estrellas, que es mucho. Y hay 200.000 millones de galaxias. Entonces, si uno multiplica una cosa por otra, sale un montón de estrellas. ¿Y por qué dices que es improbable que haya vida? A eso voy. Entonces, digamos que cuando uno aborda este problema, primero lo aborda por las cosas que lo animan. Por ejemplo, pues eso, hay un montón de estrellas en el universo. Y lo que en estas últimas décadas la astrofísica ha demostrado, está viendo, es que el que haya planetas alrededor de esas estrellas es un fenómeno bastante común, que es una cosa que no se sabía. Pero ahora se está viendo que es un fenómeno bastante común. Hay bastantes estrellas que pueden tener planetas. Pero no me vale con que haya un planeta. Tiene que ser un planeta que esté en lo que nosotros llamamos la zona de habitabilidad, que es la zona donde, si existe agua, ese agua pueda estar en estado líquido. No me vale ni muy lejos de su estrella porque se congela, ni muy cerca de la estrella porque hace mucho calor y se evapora. Tiene que estar a una temperatura, a una distancia, pues como está el Sol, la Tierra del Sol, que es una temperatura lo suficientemente buena como para que haya agua líquida en la superficie. ¿Por qué queremos agua líquida?
Pues porque como solo conocemos un planeta donde exista vida, que es la Tierra, lo que hemos aprendido es que el agua es fundamental para el desarrollo de la vida, ¿vale? Entonces buscamos un planeta donde exista agua líquida en su superficie. Y de esos también sabemos que hay muchos, hay millones, decenas de millones, lo cual estamos, digamos, todavía en la parte optimista de este problema, del abordaje de este problema. Digamos que se dan las condiciones físicas y luego también se dan las condiciones químicas, porque otra de las cosas que hemos aprendido en astrofísica en estos últimos años es que los ingredientes básicos, los ladrillos básicos que yo necesito para el desarrollo de vida son muy abundantes en todo el universo. Tenemos agua por todo el universo, incluso desde muy el principio. Podemos encontrar en estructuras que se llaman cuásares, que existían cuando el universo era muy joven, pues entonces ya había agua. Es decir, a lo largo de toda la historia del universo ha existido el agua, y ese agua... Todo esto que estás comentando me parece interesantísimo, Enrique. Está en consonancia con el libro del Génesis. Está en consonancia. La creación... hay gente que ve un conflicto entre lo que es la creación narrada por el Génesis y la creación narrada por la teoría del Big Bang o el modelo cosmológico estándar. Realmente no hay ningún conflicto. Es más, cada uno aborda preguntas distintas. Lo que es la cosmología me explica ahora mismo, desde un poquito después de ese origen, de 10 a la menos 12 segundos después, que es muy poquito, pero no es el origen, es un poquito después. Desde ahí hasta ahora, que han pasado 13.800 millones de años, la cosmología, el modelo, 13.800 millones de años. Entonces, este modelo cosmológico estándar explica razonablemente bien todo lo que vemos en el universo, que si tú lo piensas, realmente es una pasada, porque el ser humano ha sido capaz de desarrollar una teoría científica comprobada que es capaz de explicar algo tan grande y durante tanto tiempo como el universo. Entonces, eso es, está ahí y es muy importante. Entonces, muchas veces lo que pasa que se contrapone esa teoría científica con el relato del Génesis. Y entonces dice, es que el relato de la teoría del Big Bang es como muy robusto, muy sólido, mientras que la teoría, el Génesis 1, la creación en 7 días, pues parece que es como algo mucho más naif, como un cuento infantil. Y mucha gente asocia, decir, realmente esto del Génesis... Como poco rigor científico. Claro. O ningún rigor científico, claro, entonces, ¿no? El cuento de Caperucita. Eso es como una historia para que tú entiendas el tema cuando eres niño, pero luego ya llega un momento en donde ya pasas a un nivel... Y eso es un error. Y el error, la trampa de todo este argumento es asumir que Génesis 1 está narrando hechos como si fuera un libro científico. Y Génesis 1 no es un libro científico. Básicamente porque en el tiempo en que se escribió Génesis 1, o incluso antes por tradición oral de estos relatos, no había científicos. Entonces es muy difícil que el Génesis se escribiera como si fuera un libro científico, cuando el científico moderno, tal y como lo conocemos, es algo que surge en el siglo XIX. Entonces no hay que caer en la trampa de asumir que Génesis es un libro científico. Y como decía antes, ambas visiones no es que estén ni mucho menos en contra, sino que se complementan. Se complementan porque lo que es el Big Bang, la teoría del Big Bang, que por cierto, y va un poco en la línea de que no puede haber conflicto, fue propuesta por Georges Lemaitre, que es uno de los cosmólogos de los que estudian el principio del universo más importante de la primera mitad del siglo XX, y era sacerdote. O sea, la teoría del Big Bang la propuso un sacerdote. Entonces es un poco... Parece contradictorio que pudiera haber conflicto cuando esa teoría, que es la que ahora mismo explica muy razonablemente bien cómo surge y cómo evoluciona el universo, la propongo el sacerdote, ¿no? Y que uno pueda pensar que está en contra de lo que nos dice la Iglesia. Entonces, lo que te decía, la ciencia básicamente explica por qué hay cosas, cómo han ido evolucionando las cosas en el universo, mientras que lo que es el relato del Génesis te da respuesta a otras preguntas que la ciencia nunca va a poder responder. Por ejemplo, ¿quién creó? Eso no es una pregunta científica.
La ciencia nunca va a poder responder. Y Génesis capítulo 1, versículo 1 te dice, en el principio Dios creó. Ya sabemos quién creó. ¿Por qué creó? Por amor, porque quería que existiera algo distinto a su propia naturaleza, algo fundamental, como es qué papel juega el hombre, el ser humano, aquí en la Tierra, en su existencia. Bueno, eso la ciencia no la responde, y si la responde mal, pero en cambio uno va a Génesis y entonces sabemos que estamos hechos imagen y semejanza de Dios, y eso nos infiere una dignidad infinita. Y entonces eso explica muchas cosas de cuál tiene que ser la postura de un católico en relación a la eutanasia, la pena de muerte, etcétera, etcétera, porque cualquier ser humano tiene una dignidad infinita y todos somos iguales. Hombre y mujer los creó con la misma dignidad. Entonces hay toda una serie de cosas que Génesis 1 y 2, los relatos de la creación, nos proporcionan, y la ciencia no los puede proporcionar, porque la ciencia no se encarga de responder a esas preguntas. Que volvemos a lo que tú decías, es decir, Génesis 1 y 2, teoría del Big Bang, se complementan. Se complementa. O sea, tenemos la película completa. Exactamente. Es que esa es, lo que tú has dicho, es la clave para entender la relación entre ciencia y fe. Porque mucha gente piensa, digamos, en la relación ciencia y fe podemos estar en 3 niveles. En un primer nivel de conflicto, que es una cosa inventada, o sea, es una cosa artificial, es pensar que la ciencia y la fe son como 2 trenes que van por la misma vía pero en sentido contrario. Entonces, si avanza uno, tiene que retroceder el otro. Y como la ciencia avanza cada vez más, la religión está en continuo retroceso y eventualmente en un momento determinado desaparecería. Esa es la visión muy simplista de pensar que, claro, el ejemplo que se pone siempre, pues la religión, cuando había un eclipse, pues se pensaba que era un castigo divino, entonces había que hacer una serie de sacrificios para que Dios se volviera a tener una buena relación con nosotros, pero claro, luego la ciencia explicó que un eclipse tiene una explicación física y entonces la explicación de la religión no tenía ningún sentido. Ese es el ideario, el argumento simplista de la gente que defiende el conflicto. Pero es que es absurdo porque durante siglos ciencia y religión han ido de la mano. O sea, el conflicto es algo que surge por una serie de circunstancias a final del siglo XIX y que más o menos se ha mantenido, pero incluso ahora podemos encontrar científicos católicos muy brillantes, podemos encontrar sacerdotes católicos, podemos encontrar que son científicos. Es decir, que realmente ese nivel de conflicto pues no se sostiene. Hablabas hace un momento de los eclipses y tal, ¿no? Que se podían interpretar como un castigo divino y tal. Permíteme que te haga un inciso, Enrique, si te parece. ¿Cómo explicas tú, un científico como tú, un doctor en ciencias matemáticas como tú, miembro destacado del CSIC, en el Centro de Astrobiología, cómo explicas, por ejemplo, el milagro de Fátima, del sol, la danza del sol? Desde el punto de vista de la ciencia me refiero. ¿Eso tiene una explicación? ¿Eso es un milagro? ¿Eso es...? Claro, el tema de los milagros y la ciencia es muy interesante y también puede tener diferentes abordajes. Entonces, lo que planteas es cómo actúa. Primero, ¿asumimos que Dios actúa en el mundo? Sí, porque el Dios cristiano, el Dios católico es un Dios providente. Es decir, yo le pido a Dios, pedid y se os dará. Yo le pido y Él concede. Entonces, ¿cómo concede? ¿Cómo actúa Dios en el mundo? Pues puede actuar de 2 maneras. A través de la providencia, lo cual ahora mismo en la indeterminación que existe en ciencia sí que pueden entreverse caminos para que la actuación de Dios en el día a día pueda realizarse sin alterar las leyes físicas. Digamos que las leyes físicas en general han pasado hasta el siglo XIX de ser muy estrictas, muy mecánicas, todo muy controlado. Entonces era un encaje en donde Dios no podía actuar sin romper las leyes, mientras que desde el principio del siglo XX las leyes son mucho más indeterministas. Hay como recovecos por donde Dios podría actuar en nuestro día a día, esa providencia podría manifestarse sin romper las leyes físicas. Eso sería un nivel. Y luego tenemos el nivel de los milagros, en donde claramente hay una alteración. Por ejemplo, el milagro de Fátima, por ejemplo. Hay claramente una alteración. Hubo personas que creyeron y otras que no creyeron cuando se produjo y lo vieron. Claro, pero eso es porque el milagro no lleva a la fe.
La fe lleva a los milagros. En la época de Cristo, Cristo resucita a Lázaro, hace milagros numerosos y los fariseos al final dicen, no, esto no puede venir de Dios, viene del diablo, no me lo creo, será un truco. O sea, pero en ese caso de Fátima, en 1917, se produjo una intervención divina. Aparentemente sí. Aparentemente, o sea, por lo que está registrado, hubo un fenómeno físico que la ciencia no es capaz de explicar. Fíjate. Entonces, bueno, pues en principio, un milagro, y la ciencia puede aportar poco más ahí, porque una de las cosas, al final la ciencia funciona con una cosa que se llama método científico, donde exige una serie de cosas. Y una de las cosas que exige es que algo que ocurre sea reproducible. Si yo tiro aquí una piedra y calculo el tiempo que tarda en llegar al suelo, y te digo, ha tardado 2 segundos, tú me puedes decir, no me lo creo. Digo, bueno, repite el experimento. Lo haces igual y tardará 2 segundos, más o menos algún error, ¿no? Eso es reproducibilidad, y en eso consiste la ciencia, en que yo a partir de eso puedo hacer una ley, porque las piedras siempre van a caer hacia abajo. No los martes y jueves hacia abajo, claro, y los jueves y sábados hacia arriba, no. Entonces, eso no ocurre con los milagros, por ejemplo, con el milagro de Fátima, porque es algo que ocurre, es un evento que ocurre una vez, que sí que es verdad que entra por los sentidos, en el sentido que la gente vio algo que no es normal. Pero es algo que la ciencia no puede reproducir. No puede decir, vamos a repetir el milagro de Fátima para intentar estudiarlo. Entonces, ahí la ciencia tiene que poco hacer, y ya, digamos, entramos, no nos movemos en el campo de la ciencia, sino que nos tenemos que mover en el campo de la fe. Y la fe es libre. Entonces, ante un mismo fenómeno, pues como ocurría en tiempos de Cristo, habrá gente que se convierta y crea, y habrá gente que diga, pues no, esto es un truco, esto yo no lo vi, esto ha sido una alucinación. Pero eso ya, como digo, no es campo de ciencia, es campo de fe, y la fe es libre. Hablábamos qué bien lo explicas, me encanta. Por eso vas a volver aquí al plató, ¿verdad? Ya te tomamos la palabra ya para que vuelvas, ¿eh? Sí, a quien dice que no. Porque estos temas son apasionantes, a mí me fascinan, y al mismo tiempo me confieso un tremendo ignorante en estos asuntos, y tengo la oportunidad de oro, y me imagino que vosotros, amigos, estaréis disfrutando y aprendiendo cosas, que de eso se trata, ¿no? Ver efectivamente cómo la ciencia y la fe van de la mano juntas. Y hablábamos al principio de la posible vida, aunque para ti remota, en otros planetas, de otras galaxias. Y yo creo recordar que el Vaticano hizo algún estudio al respecto. Sí, te continúo por donde me quedé antes, porque no he terminado de explicar por qué... ¿Cómo se nota que eres matemático y de los buenos? ¿Por qué no hay...? Porque me preguntas, ¿por qué estás tan convencido de que no hay vida inteligente? Y no he terminado el argumento. Entonces, por hacerlo corto, lo que nos dice la ciencia ahora es que tenemos todos los ingredientes. No sabemos cómo se pasa de la química orgánica a la vida, ese salto para tener un ser autorreplicante, que sería un ser vivo. Pero sí que tenemos todos los ingredientes para hacer el pastel, para que surja vida. Sabemos que la vida surgió muy pronto en la Tierra, hemos descubierto que la vida es muy cabezona, o sea, descubrimos seres vivos en ambientes que antes pensábamos que era imposible que allí hubiera vida, en temperaturas altísimas, en presiones altísimas, en condiciones de acidez brutales. Ahí existe vida, con lo cual parece que todo apunta a que debe existir vida. Lo que la ciencia nos dice ahora mismo, insisto, sin haber descubierto vida todavía fuera de la Tierra, pero todo apunta a que es posible que relativamente pronto en el tiempo se pueda descubrir vida simple, vida a nivel microscópico, ¿vale? Pero, y eso puede ser abundante en el universo, digamos que la ciencia apunta, los indicios apuntan en ese sentido, pero el salto de la vida simple, vida microscópica, a una vida inteligente, aquí en la Tierra ocurrieron una serie de pasos que solo ocurrieron una vez. O sea, no son para nada común. Hay un paso en biología fundamental, que es el paso de una célula, de lo que se llama la célula procariota, que es una célula muy primitiva,
a una célula eucariota, que es la que tenemos todos los seres pluricelulares. Es una célula mucho más compleja, con un núcleo, con una serie de sistemas, y que eso solamente ocurrió una vez en la historia de la Tierra. En los 4.500 millones de años de la Tierra solamente ocurrió una vez, que sepamos. Entonces, y es un paso fundamental. Y eso ya no es... Hemos pasado de hay muchos planetas, hay muchos componentes químicos y tal, a algo que solamente ocurre una vez. Es meter la tijera muy en fondo, ¿no? Entonces, y luego que aparezcan los seres pluricelulares, que aparezca la inteligencia, que también es otro salto importante en lo que es la evolución. Son cosas que no ocurren, que son muy, muy extrañas, ¿vale? Que ocurran. Entonces, de hecho, hay estudios que sugieren que de todos esos miles de millones de planetas que puede haber en la Vía Láctea, el único en donde se ha desarrollado vida inteligente es la Tierra. O sea, que estamos solos. De miles de millones de planetas. Sí. El único la Tierra. El único la Tierra. Eso es lo que ciertos estudios apuntan. Por eso te digo que hay que moverse en dos planos. Cuando se habla de vida extraterrestre hay que moverse en el plano de la vida microscópica, vida simple, donde la ciencia apunta que es posible, pero si damos el salto a vida inteligente, ya estamos hablando de otras cosas y todo apunta a que no es tan fácil que se pueda desarrollar vida inteligente. ¿Tú te crees crees en la existencia de los ovnis? No. Porque ovni, que es un objeto volador no identificado. Sí, bueno, ahora se llaman FANIS, que son fenómenos anómalos no identificados, cambiaron lo que es el acrónimo, pero yo creo que no. De esto daría mucho para hablar. Yo soy bastante escéptico con este tema de los avistamientos personalmente. Hay muchos argumentos que se pueden decir. A mí un argumento que me gusta mucho es que hay un sesgo cultural importante. Si tú comparas, a ver, los años 60, si tú querías hacer una foto de un ovni, tenías que llevar tu cámara y eso no ocurría todos los días. Ahora todos llevamos un móvil, si vemos algo raro en el cielo podemos hacer una foto. Bueno, y recientemente se vio algo que era como una caravana, ¿no? De algo en el cielo. Sí, yo lo leí en la prensa. Claro, pero eso es lo que se llama la constelación Starlink. Elon Musk está mandando una cantidad enorme de satélites en el cielo y entonces el cielo se está poblando de satélites y muchas veces simplemente van como en procesión uno detrás de otro y entonces por el reflejo de la luz del sol vemos eso. Pero entonces lo que te decía del fenómeno cultural es que uno podría pensar que el mayor número de avistamientos ocurriría en aquellas zonas donde hay un mayor número de móviles. O sea, digamos, el extraterrestre no tendría ninguna preferencia por que se viera en Estados Unidos, sino en el sudeste asiático, por así decirlo. A él le da igual. Entonces, en el principio, donde haya mayor número de móviles, debería haber un mayor número de avistamientos, y no es así. Los avistamientos de ovnis es un fenómeno, por así decirlo, occidental. El mayor número de avistamientos se ve en Europa, en Estados Unidos, en Australia. En cambio, los países con mayor número de móviles están en el sudeste asiático. Son China, India, Indonesia, Rusia también. Pero antes del invento del móvil ya se producían avistamientos. Claro, pero lo que te digo es que ¿por qué ese sesgo y que solamente se vean en ciertos países y no en otros países donde en principio el número de móviles, el número de cámaras para detectar cualquier cosa es mayor? Tendría que ser mayor. En cambio, el número de avistamientos en el sudeste asiático es muy bajo. Es muy bajo. ¿Y eso a qué se puede deber? Pues eso... hay claramente un sesgo cultural. ¿Sugestión? No, es porque quizás... ¿Uno cree estar viendo algo que es inexistente o sí, que es otra cosa? Porque quizás el tema ovni o el tema FANI, como ahora se llame, tenga un sustrato cultural en el mundo occidental importante, mientras que no lo tenga en otras culturas. Por lo tanto, o sea, si hubiera algo raro en el cielo, da igual lo que tú creas, da igual lo que tú pienses, lo ves y lo reportas. Pero eso no es así. Entonces, por lo que sea... Y estas revelaciones que se han hecho recientemente, además, ¿no? De pilotos estadounidenses que han avistado y, en fin, estas cosas o documentos que han salido a la luz, todo esto es un camelo. No, claro, mucha gente dice, no, es que son personas de un alto rango en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, donde han hecho una declaración jurada en sede parlamentaria, que fue el verano pasado, ¿no? Sosteniendo que existen restos tecnológicos e incluso restos biológicos
de civilizaciones extraterrestres. Pero nadie ve esos restos. Claro. O sea, entonces, ahora mismo, si eso realmente existe, bueno, pues que se ponga a disposición de la comunidad científica y que se puedan estudiar. Claro. Y entonces se acaba cualquier, pensamiento conspiranoico ni nada de eso. Si realmente existe... Que podrían existir. Si realmente existen, claro, es que si no la ciencia no funciona. La ciencia no funciona así. O sea, yo no puedo venir aquí y decirte, oye, he descubierto una ley que, bueno, va a cambiar el mundo. Y tú me dices, bueno, cuéntamela o repórtala por los canales científicos. Normalmente no te lo puedo contar. Pero tú créeme que yo lo he visto. No me creerías, nadie en la ciencia me creería, porque la ciencia no funciona así. Entonces, aquí estamos un poco en el mismo nivel. ¿Y el Vaticano ha hecho algo sobre este tema o algún estudio o algo? El Vaticano no tiene absolutamente ningún problema, la Iglesia Católica en general, ningún problema, o sea, no es para nada tema tabú. El tema de las civilizaciones extraterrestres. Que pueda existir vida en otros planetas, pues. En absoluto, no tiene absolutamente. Es algo que no se sabe, por otra parte. Que no se sabe, pero que se puede. No sé si sabrás que el Vaticano tiene un observatorio astronómico. O sea, hay sacerdotes que son astrofísicos y que hacen astrofísica igual que la puedo hacer yo. Y tienen un observatorio en Arizona y son científicos que están adscritos al departamento de astrofísica de la Universidad de Arizona. Y son sacerdotes. Y son sacerdotes jesuitas. Del Vaticano, vamos. Son del Vaticano. Sí, sí. Entonces, es una historia curiosa porque es un... Cuéntanos esa historia. La del Observatorio Vaticano. Porque yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando y viendo ahora no tienen ni idea de esto. Pues es uno de los observatorios más antiguos del mundo. Y claro, uno puede pensar, ¿y qué interés tuvo en el siglo XVI el siglo XVI? Siglo XVI. ¿Qué interés tenía el Vaticano en la astronomía? Pues una cuestión básica, y además que la tenemos muy cerca, que es la Semana Santa. La Semana Santa, para fijarla, tenemos que fijar la primera luna llena de primavera, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que el calendario juliano, que venía desde la época de los romanos, es un calendario bueno, pero no es perfecto. De tal manera que acumulaba un retraso de unos 11 minutos cada año, más o menos. Algo así. No, la cifra no la sé, pero vamos, iba acumulando un retraso a lo largo de los años. Entonces, al paso de los siglos, 16 siglos después, el retraso era tanto que ya era evidente. Es decir, yo puedo observando el cielo, puedo saber la época del año en la que estoy, porque las constelaciones son distintas, etcétera, etcétera. Entonces yo observo el cielo y el cielo me dice, estoy en tal día, pero miro el calendario, me dice, no, estoy en otro día. Claro. Y eso es un problema, porque digo, ¿cuándo empieza la Semana Santa? Lo que me dice el cielo, lo que me dice esto. Entonces hubo todo un proyecto europeo donde participaron eruditos de la Universidad de Salamanca y donde participó el Vaticano, construyendo un telescopio que estuvo ubicado en... Pero me estás hablando de los años 1500 y pico. Claro. De hecho fue el Papa Gregorio XIII, creo recordar, pero no estoy seguro, que en 1500 al final dio la orden de construir este telescopio en lo que es la Torre de los Vientos de los Palacios Vaticanos, y de allí se realizaron las observaciones astronómicas necesarias para confirmar exactamente cuál era la fecha real en la que estábamos. Y entonces fue España, quiero recordar que fue el primer país que introdujo el nuevo calendario, que es el calendario gregoriano, que es el que tenemos ahora, en honor a este papa. De hecho, entró en octubre de 1582. Y hay una anécdota muy conocida de que el 4 de octubre de 1582, que fue el día que murió Santa Teresa de Ávila. Fíjate. Entonces, como hubo que sumarle 11 días al calendario, siempre se cuenta que a Santa Teresa la enterraron al día siguiente, pero realmente, como se sumó 11 días, ella murió el 4, pero la enterraron el 15. Y ese fue el origen de este Observatorio Astronómico Vaticano, que a lo largo de los siglos pues ha ido cambiando de ubicación. Estuvo a principios del siglo XX en Castel Gandolfo, en la residencia de verano de los papas,
que está a unos 30 kilómetros de Roma, pero sí. como Roma, pues la contaminación lumínica es como si, bueno, pues estamos aquí y la contaminación de Madrid hay unos kilómetros, pero digamos que te come el cielo, ¿no? Y es por eso que en los años 80 del pasado siglo fue cuando se tomó la decisión de construir un nuevo observatorio en Arizona. a unos 100 kilómetros de Tucson, en Arizona. Sí. Fíjate. Impresionante, vamos. Y entonces con estas, por lo que tú me preguntabas, que al final es que me he ido por las ramas, pero No, pero está muy bien ido por las ramas, porque nos hemos enterado de otras cosas que son increíbles también. Del Vaticano y la vida de inteligencia extraterrestre, pues el Vaticano, o sea, estos astrónomos jesuitas, están estudiando, por ejemplo, con este telescopio del Observatorio Vaticano, están haciendo una caracterización de estrellas que pueden ser potencialmente interesantes para albergar planetas. Hay informes hechos por el propio director del Observatorio Vaticano sobre justamente esto, inteligencia extraterrestre y catolicismo. Hay otros estudios hechos por el anterior director del Observatorio Vaticano sobre, pues, estimando probabilidades de posible contacto con civilizaciones extraterrestres tecnológicamente avanzadas. Han organizado reuniones científicas sobre este tema. Quiero decir que para nada es un tema tabú donde la Iglesia considere mejor esto no tocarlo. Por supuesto, no hay magisterio sobre este tema porque lo mismo en la vida de la humanidad llegamos a establecer contacto, pero el que no haya magisterio y que no haya una posición oficial de la Iglesia no quiere decir que dentro de la Iglesia se estudie. Yo recuerdo que Juan Pablo II, por ejemplo, fue el que abrió la vía a que se hicieran investigaciones científicas de la Sábana Santa. Por ejemplo, la prueba del carbono 14, por ejemplo, en su día, ¿no? Sí, sí. O sea, que la Iglesia ni mucho menos está cerrada a la ciencia. En absoluto, en absoluto. Pero parece que al contrario sí, ¿no? En algunos casos. Claro, pero yo creo que al final el tema este de ciencia y fe hay mucha componente de desconocimiento. O sea, cuando tú no conoces al otro, de entrada estás a la defensiva. Porque dices, a ver, ¿en qué me va a afectar a mí la vida? Entonces, ese desconocimiento, por ambas partes, o sea, porque igual que hay creyentes en donde miran con recelo la ciencia y dicen de la ciencia no puede venir nada bueno, pues son todos unos ateos, y por el otro lado igual, el científico que desconoce toda la enorme trayectoria, la relación durante siglos que ha existido entre ciencia y fe, y piensa que la fe es algo arcaico, algo obsoleto y que no tiene ningún sentido en el siglo XXI. Pero ese desconocimiento hace que cada uno se enroque en su postura. Y, de hecho, el principal objetivo que nos planteamos desde la Sociedad de Científicos Católicos, al menos en España, es dar visibilidad al científico católico. Porque el científico católico, para gran parte de la sociedad, es como un dinosaurio. Es algo que probablemente existió en el pasado, pero que ya ha desaparecido, se ha extinguido. Y no es verdad, no es verdad. Parte de culpa lo tenemos los propios científicos católicos porque no nos hemos mostrado a la sociedad. Entonces, como digo, para romper esa distancia, esos recelos que existen entre ambas comunidades, es necesario que la gente sepa que en 2024 existen científicos católicos que compatibilizan perfectamente su ciencia con su fe católica y no les estalla la cabeza ni nada de eso. Fíjate, Enrique, que a mí me ha servido mucho el último libro que he publicado, Últimas Noticias de Jesús, para darme cuenta de cómo, en este caso, la ciencia arqueológica ha ratificado la historicidad de los evangelios. Efectivamente. O sea, los hallazgos de la inscripción de Poncio Pilato, el osario de Caifás, el sumo sacerdote que condenó a muerte a Jesús, etcétera, etcétera. Y no te cuento ya de la Sábana Santa. Sí. Luego te das cuenta realmente de que tú tienes fe, efectivamente es un don de Dios, pero que está conciliada con la ciencia, porque la ciencia te ayuda a ratificarte si cabe más en tu fe. Sí, totalmente de acuerdo. Y es muy curioso esto que dices de cómo muchas veces se pone en duda la historicidad de la figura de Cristo, no ya la trascendencia de que sea hijo de Dios, sino simplemente la figura histórica de que realmente fue una persona que existió, y no se pone en duda la existencia de Platón o de Aristóteles, para el cual muchas veces tenemos mucho menos datos y originales. Pero eso puede ser también por, no sé, un talante sectario, a lo mejor, ¿no? Sí, no sí, creo que... claro, porque al final
el problema es que mucha gente ve a la religión como un enemigo, como algo que le puede quitar libertades, privilegios, etcétera. Entonces, cuando tú ves a alguien como un enemigo, intentas buscarle todo lo malo y intentas, pues eso, buscar algo que diga, no ves, o sea, y nada más lejos ¿no? Nada más lejos de la verdad, Enrique. Claro. Tú acabas de comentar ahora lo del Observatorio Astronómico del Vaticano. Sí, es algo que para muchos será un descubrimiento sin ninguna duda y lleva desde el siglo XVI. Es asombroso, realmente, ¿no? Pero volvamos, si te parece, Enrique, al tema de... Vamos a ver, yo a veces pienso, digo, vamos a ver, Jesús de Nazaret vino a la Tierra hace 2024 años... ¿Pudo haber ido a otro planeta en caso de existir vida allí? Es decir, ¿te crea algún problema en la posibilidad de que pueda existir vida en galaxias y galaxias, en miles de millones de planetas o de estrellas o de lo que sea? Claro, eso es un tema muy interesante. Hay una rama de la teología que se llama exoteología, que yo pensaba... cuando empecé a leer, que era una cosa reciente, pero no es verdad. O sea, los primeros escritos son de los años 60, cuando empezaron las misiones Apolo, digamos, cuando empieza la carrera espacial, la exploración espacial, ya empiezan a plantearse este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, no es una pregunta, es, digamos, uno puede decir lo que quiera, porque como no se ha dado, pues puede darse cualquier posibilidad. Pero, en lo que tú me dices, digamos, ¿ha pisado Jesús otros planetas donde habitan otras inteligencias? Pues vamos a plantearnos la pregunta, pero un poquito más atrás, que es, ¿por qué Jesús viene a la Tierra? Porque necesitábamos, porque en un momento dado hicimos un mal uso de nuestra libertad y decidimos romper esa relación armónica que teníamos con Dios. Es el pecado original y entonces pues ya, digamos, estamos afectados por el pecado. Y, pues bueno, por lo que es el Antiguo Testamento, Dios hace una serie de alianzas con el hombre, con Abraham, con Moisés, y sistemáticamente las vamos rompiendo. Entonces ya en un momento dado manda a Cristo. Es la historia, nuestra historia de salvación. Entonces, Cristo se encarna, se hace hombre, por un motivo muy claro, para salvarnos. Porque si no, nos hubiéramos salvado. Entonces podríamos preguntarnos, ¿las otras civilizaciones necesitan salvarse? Quizás no. Hay gente que piensa que es como la parábola de San Mateo de la oveja perdida, que hay 99 que están en el redil, que están en armonía con Dios, y solamente una ha sido la que se ha escapado, y es la que el pastor tiene que ir a recoger, ¿no? Eso puede ser un símil muy bueno de una posibilidad de que realmente el resto de civilizaciones que hipotéticamente existan, si es que existen, no hay nada que les impida estar en armonía con Dios y nosotros seamos los rebeldes, los que hayamos tenido que ser redimidos, ¿no? Eso es una posibilidad. ¿Qué pasa si hay más? Entonces, ¿cuál es la historia de salvación? Entonces, esto ya es más delicado, ¿no? Porque al final uno se mueve entre lo que es, digamos que la posibilidad de que Cristo se haya encarnado en esos seres que necesitaban ser salvados, pues como que nos chirría un poco, ¿no? Porque dices, bueno, Cristo se hizo hombre y está sentado a la derecha del Padre, es lo que decimos en el credo. Entonces, ¿qué pasa con esos otros Cristos encarnados? ¿También están a la derecha del Padre? Al mismo, no sé, quizás sea una visión un poco muy antropocentrista, pero de entrada parece un difícil encaje que haya habido esa encarnación en otras civilizaciones. Puede ser que sí, o si la gente, también otra opción que se plantea, otra hipótesis que se sugiere es que el poder de la cruz, el poder salvífico de la cruz es infinito. Entonces, que solamente hubo aquí una redención, y esa redención, cuando se dice que es válida para todo el mundo, quizás ese para todo el mundo, no solamente para el pueblo judío y para luego el pueblo gentil, sino para todo el mundo que existe en el universo. Lo mismo también, eso es una visión muy antropocentrista, no lo sabemos. Pero lo que sí está claro es que, primero, hay que tener humildad. O sea, no hay que ser lo prepotente como para saber cuáles son los planes de Dios con todo el universo. Ahí te iba a decir yo, digo, para Dios nada es imposible. Claro. Entonces, mi postura personal es, primero, ser humilde. Probablemente no está
en las capacidades del hombre entender cuáles son los planes de salvación de Dios para todo el universo, que es una cosa muy grande. Pero luego, la segunda cosa es que yo me quedo tranquilo, porque lo que sí sé es que Dios es bueno. O sea, es muy bueno, es tremendamente bueno. Infinitamente bueno, efectivamente. Entonces, yo lo que estoy al 100% seguro es que no sé si hay civilizaciones inteligentes. Si las hay, lo que sí sé es que si las hay y necesitan salvación, Dios aplicará el mecanismo necesario para que esos seres, que también serán, si son inteligentes, están dotados de alma, entonces son la imagen y semejanza también de Dios. Entonces, si necesitan salvación, yo estoy totalmente convencido de que Dios articulará el mecanismo que sea para que esos seres también puedan salvarse, también puedan volver a la armonía con Dios. Pero sí, fíjate, tú como científico, claro, observar, yo no he tenido la oportunidad nunca, ¿no?, de observar el universo, ¿no?, a través de un telescopio, ¿no? Eso tiene que ser increíble, ¿no? Lo más que he llegado a hacer es con unos prismáticos observar la Luna y poder distinguir los cráteres de la Luna, ¿no? Simplemente sin telescopio. Tú miras una noche clara de invierno al cielo y es que te encuentras muy pequeñito. Sin duda. Pues imagínate si eso va mucho más allá. Me estabas hablando de millones, claro, de miles de millones. Son números que uno pone en el papel y los entiende, pero yo creo que la mente no llega a abarcar esa cantidad tan enorme. Pero es clave lo que tú decías. Nosotros no podemos jugar a ser Dios, porque no somos Dios. Claro. Entonces no podemos tratar de explicarlo todo a la luz de la ciencia. No. Pero también es verdad. Dices, vamos a ver, como hombre, ¿no? Dices, empiezas a pensar y dices, menudo derroche, ¿no?, que hizo Dios haciendo millones y millones de estrellas y de miles y planetas y tal, para que solo estemos aquí en un planeta pequeño, que es ínfimo en comparación con el resto. Claro. Esto, no sé si te acuerdas de Carl Sagan, que era un divulgador, sí, un astrónomo divulgador, sí, muy famoso de los años 80. Sí. Bueno, hizo la serie Cosmos, que fue muy icónica en su momento. Entonces él venía a decir que no se sabe si estamos solos en el universo o si el universo es un lugar lleno de vida. Pero en cualquiera de los casos, en cualquiera de esos escenarios, ambos son sorprendentes, son maravillosos. Porque si está lleno de vida, bueno, pues es que te da una abertura de miras que ahora mismo no tienes. Pero incluso estando nosotros solos, pues eso también te lleva a plantearte toda una serie de cuestiones. ¿Por qué, en relación a esto que decías tú del derroche, la ciencia puede dar una explicación para esto? Porque, digamos, en el Big Bang, que empieza el tiempo y empieza el espacio, es decir, se pone el tiempo a cero y empieza el espacio a expandirse, ¿vale? Entonces, espacio y tiempo son dos magnitudes que están tal y como entendemos ahora la evolución del universo, están unidas, están muy ligadas, una va con la otra, ¿vale? El hombre ha necesitado mucho tiempo para aparecer. Prácticamente, si la Tierra tiene 4.500 millones de años, el Homo sapiens ha aparecido anteayer, porque el Homo sapiens que tiene 200.000 años. Sí, o sea, que es increíble. Es hace nada. Entonces, el hombre ha necesitado mucho tiempo para llegar a aparecer. Como tiempo y espacio están unidos, el espacio ha tenido mucho tiempo para expandirse. Es como si yo estuviera inflando un globo durante horas hasta que aparece el hombre. Para cuando aparece el hombre, el globo es grandísimo. Entonces, simplemente puede ser, si estamos solos en un universo, pues quizás es que bajo esas leyes si el hombre necesitó tanto tiempo para aparecer, pues asociado está todo ese espacio que se ha ido creando a lo largo de todo ese tiempo. Entonces, cualquiera de las dos posibilidades, bien un universo lleno de vida o bien un universo en el que seamos una isla donde no haya ninguna otra civilización, pues cualquiera de las dos tiene unas derivadas, tiene unos pensamientos asociados, unas conclusiones muy interesantes. En cualquier caso, al hilo de todo lo que estás comentando, llegas a la misma conclusión. Ciencia y fe van de la mano juntas, no son contradictorias. En absoluto. Es decir, en un caso o en otro, nosotros estamos aquí en la Tierra, creemos en Jesucristo, en que es Dios, en nuestro caso, y otros creerán en que es solo un personaje histórico.
Eso es. más importante de la historia, ¿no? Permíteme que te haga una pregunta, un inciso, un breve paréntesis, para hablar un poco de la llegada del hombre a la Luna, 1969, si no me equivoco. Eso es. Hay personas que dicen que no se lo llegó, creen. que no se lo creen, que eso fue un montaje. Sí. Bueno, de alguna manera buscando un parangón, ¿no? A Orson Welles, ¿no? Con La Guerra de los Planetas, ¿no? Sí. En la radio, en ese programa de radio suyo. ¿Qué opinas tú? Mira, realmente se le pueden dar muchos argumentos desde el punto de vista científico-tecnológico. Se puede decir, mira, se llegó, fíjate el dinero que se gastó. Se puede decir, es que luego han ido, digamos, las misiones Apolo, dejaron restos en la Luna, y luego ha habido misiones posteriores que han sobrevolado la Luna, han hecho fotos y se ven los restos. Pero una cosa lleva a la otra. Si no te crees que llegó a la Luna, tampoco te crees que desde los años 60 hasta ahora la aeronáutica ha avanzado y se han ido mandando cosas. Porque si yo te digo ahora, no, mira, ves esta foto que se ha tomado hace 10 años, ves la zona donde alunizó tal Apolo, ves los restos que dejó ahí, ¿los ves o no? Me puedes decir, no, es que esto es un montaje también porque es una conspiración que dura durante décadas, ¿no? De ese bucle es difícil salir y es difícil dar un argumento que convenza. Yo el argumento que me gusta en este campo es otro. A ver, la carrera espacial, ¿por qué empezó? Al final era una carrera para dirimir quién era la potencia mundial en el mundo. O sea, es una época de Guerra Fría, ¿vale? Donde era Estados Unidos o Unión Soviética. Y era una carrera para ver quién llegaba primero. Y decir, yo tengo la preponderancia a nivel mundial, ¿vale? Y era una carrera a muerte. De hecho, los riesgos que se asumían en la carrera espacial ahora mismo son impensables. O sea, el Apolo 11, que fue el que llegó a la Luna, tenía un 50% de probabilidad de no volver a la Tierra, de que algo fallara durante la misión. Es que tenían que ir y volver. Claro, pero, o sea, un nivel de riesgo del 50%, o sea, ahora mismo es... De llegar. De volver con éxito, de no morir en la misión. Es algo inasumible. Entonces, es un poco para dar cuenta que era una carrera, es decir, tengo que llegar primero y me da igual. A costa de lo que sea. Exactamente. El dinero que invierta o las vidas que se pierdan, me da igual. Tengo que llegar primero. Los americanos llegaron primero. ¿Tú piensas que si hubiera habido el mínimo indicio de apaño o montaje, los rusos no lo hubieran sacado? O sea, es que era... Es decir, si realmente hubiera habido lo mínimo, tenían la excusa perfecta para decir, esto es mentira. Porque ellos habían sido los perdedores. Y eso no fue así. O sea, los rusos en ningún momento dijeron, esto no es verdad. Entonces, para mí yo creo que esa es la prueba, que habrá gente que tampoco se lo crea, ¿no? Pero para mí es una prueba muy convincente de que realmente se llegó a la Luna, como de hecho es así, como de hecho ha sido. O sea que es una prueba no tanto científica como geopolítica. No se ha vuelto después de tantos años. No se ha vuelto, no se han organizado estos viajes que decían que iban a organizar, como el último viaje de turismo, vamos. Claro, el último viaje tripulado es el Apolo 17, fue en el año 72. Y ya se dejó de ir. ¿Por qué? Pues porque perdió interés. A ver, yo ya he ganado. Entonces no tengo que... y aparte, es que era insostenible el gasto que NASA tenía en llevar misiones a la Luna. ¿Mayor que el de las armas nucleares, por ejemplo? Bueno, no sabría decirte, pero claro, probablemente no. Pero un gasto que era totalmente inasumible durante un periodo de tiempo muy grande. Total, yo ya había demostrado que he llegado, he hecho mis experimentos científicos, me traje mis 70 kilos de piedras lunares y ya está. Entonces, otra cosa, puerta cerrada, porque esto es muy caro. Pero eso que se dijo de que se iban a organizar viajes turísticos, que había personas muy poderosas que habían comprado ya sus billetes a la Luna. Claro, entonces ahora sí que la Luna está poniéndose otra vez de moda. Un poco
por intereses económicos. Ahora no es tanto intereses políticos, intereses económicos. Es posible que la Luna tenga una serie de minerales, tierras raras, que son muy cotizadas, muy apetecibles en la Tierra, y entonces pues hay empresas que están planteándose el ir a la Luna. Es la historia de siempre. Para una explotación comercial, una explotación minera, y que, bueno, pues ¿cuándo se hará? Pues quizás en algún momento se haga, pero no de aquí a mañana, porque también hay que poner las cosas un poco en contexto. O sea, a donde el ser humano, tecnológicamente, lo más que ha llegado es a tener a gente durante meses en la Estación Espacial Internacional, que está a 300 kilómetros de la Tierra. Claro. La Luna está a 380.000 kilómetros. Entonces, tecnológicamente no es ciencia ficción ahora mismo. Claro. O sea, que es rentable pues para empresas de estas muy punteras, muy tecnológicamente muy en punta de lanza, como pues la de Elon Musk y otros, que sí que tienen planteado viajes, o sea, el viaje, digamos, a gravedad cero en plan turístico, de que tú subes hasta una cierta altura, estás en gravedad, flotas un poco y bajas, eso ya se hace. Pero el ir a la Luna, bien como explotación comercial, o bien simplemente como turista, probablemente se hará, pero no es ni mucho menos de aquí a mañana, porque hay toda una serie de problemas tecnológicos. Ahora hace poco, hace unos días, Estados Unidos volvió a mandar, volvió a lunizar con una nave no tripulada en la Luna después de muchos años. Hay otros países emergentes, China. O sea, China está invirtiendo muchísimo en explotación tecnológica y ha puesto también otra nave en la Luna. Es decir que la Luna está volviendo a tener interés, principalmente por temas económicos, pero de ahí a una explotación, o sea, ir de turismo a la Luna como quien se va a Sevilla, eso no lo vamos a ver ni tú ni yo. Es impresionante, la verdad. Yo estoy fascinado escuchándote. De verdad, estoy descubriendo un mundo nuevo. No sé si un planeta, pero me gustaría, fíjate, Enrique, que nos comentaras. Hay en apariciones marianas que se ha hablado pues del vuelco del planeta, que podría ser invadido por las aguas del mar. ¿Esto tiene alguna explicación científica? ¿Y cómo ves tú ahora mismo el planeta Tierra? Es decir, ¿tú crees que el planeta Tierra está cambiando? ¿Qué está cambiando en el planeta Tierra? Bueno, el planeta Tierra está cambiando siempre. O sea, si uno mira en épocas... O sea, al final el planeta es algo vivo, en el sentido de que tiene actividad geológica, tiene un clima que es variable, tiene a lo largo de diferentes épocas geológicas ha tenido... Al final el universo en sí no es algo estático. Pues hace 65 millones de años hubo un impacto enorme de un meteorito con la Tierra que supuso la extinción de los dinosaurios. Eso tuvo mucha importancia porque había ¿Cuándo fue esto, dices? Perdón. 65 millones de años. Caray. Entonces, ¿cómo es posible calcular eso con esa precisión? Bueno, se ha descubierto el cráter donde ocurrió, y sí que geológicamente es posible datar con cierto error cuándo ocurrió estas cosas. Ese hecho que produjo pues que unos seres que entonces eran irrelevantes, como eran los mamíferos, pues como eran más pequeños y no necesitaban las cantidades de comida que podía necesitar un dinosaurio, pues digamos que cogieron empezar relevancia, y a partir de ahí es por donde nosotros surgimos. Entonces, estamos hablando aquí de la Tierra, pero lo mismo estamos hablando y volvemos a tener otro impacto de un meteorito de estos enormes, y entonces te cambia todo lo que es la climatología en la Tierra, te cambia todo. ¿Y esto es capaz de preverlo la ciencia, los científicos? ¿El impacto de meteoritos? Sí, por ejemplo. Digamos ¿O puede venir de sopetón? Bueno, de hecho hay algunos que caen de sopetón. Acuérdate, hace 10 años el que cayó en la Unión Soviética, sí, la antigua Unión Soviética, en lo que es la Siberia. Sí, es verdad, sí. Que bueno, era pequeño, no recuerdo ahora, pero unas decenas de metros de diámetro, se desintegró
en la atmósfera, realmente no llegó a impactar. O sea, al entrar en la atmósfera, por la fricción, el calor, se desintegró, sí que cayeron trozos en la Tierra, pero no fue un impacto directo. Y simplemente la onda expansiva produjo más de 1.000 heridos. Entonces, si hablamos... Y esto no se sabía. No se sabía. Sorprendió a todo el mundo. Efectivamente, porque también depende mucho. Sí que desde hace ya años hay programas de identificación y seguimiento de asteroides o de cuerpos que en principio podrían impactar, potencialmente peligrosos para la Tierra. ¿Y hay algún asteroide que pueda impactar? Ahora mismo, de los que se tengan controlados, no hay ninguno con una probabilidad significativa de que pueda chocar contra la Tierra. De los que tenemos controlados. El problema es que hay muchos que ni siquiera sabemos que existen. De tamaño de unas decenas de metros. De una decena de metros que te puede caer ahora y no produce una devastación a nivel planetario, pero a nivel de Madrid y alrededores puede desaparecer. Lo destruye. Claro. Entonces, tampoco quiero ser alarmista. No, esto ocurre cada miles de años. Sí. Y ahí, como digo, tanto la Agencia Espacial Europea como NASA, como las dos principales agencias investigadoras del espacio, llevan tiempo desarrollando misiones, primero de identificación y caracterización de las órbitas. Incluso hay una misión conjunta entre NASA y la Agencia Espacial Europea, la ESA, para, supongamos que descubrimos con cierto tiempo un asteroide que sigue una trayectoria de colisión con la Tierra. ¿Qué podemos hacer? Pues se ha hecho hace pocos años. Hay distintas maneras para, mitigar ese peligro. Una de ellas es impactar con ese asteroide de tal manera que tú, al impactar con el asteroide, lo que le produces es una ligera desviación de la órbita, que si está lejos, pues se desvía lo suficiente, es muy poquito, para no impactar, pero acumulado con el tiempo pasa por el lado. Hay distintas... Esa es la que se ha probado tecnológicamente y se ha visto que en ciertas condiciones es viable. Hay otras muchas. Entonces, bueno, sí que es un tema que interesa y que se hace seguimiento y que se está invirtiendo recursos, pero todavía falta mucho por conocer. Digamos que sí que es verdad que los grandes, por ejemplo, el que produjo la extinción de los dinosaurios, sí, era un asteroide realmente grande, de 1 kilómetro de diámetro. Entonces, esos son muy grandes y esos sí que están perfectamente catalogados y clasificados. Pero aquellos que producen devastación a nivel local de unos 30-50 metros de diámetro... Bueno, están localizados ahora, entonces no, claro. Claro, entonces no. Esos todavía falta... hay que aumentar el censo porque hay muchos que todavía ni siquiera se conocen. Pero en ello estamos. Comentabas, Enrique, es que es inagotable esto. Comentabas que hay en algunos hechos que son científicos, ¿no? Uh-huh. Que se ve la mano de Dios, por otra parte, tiene una interpretación religiosa. Y te voy a hacer otra pregunta. Es decir, ¿cómo puedes explicar tú la desaparición de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, del mapa? No lo sé porque tampoco tengo datos suficientes sobre datos arqueológicos, datos históricos para poder decirte qué es lo que nos dice la historia, qué nos dice la arqueología sobre Sodoma y Gomorra, cómo desaparecieron. Sabemos que desaparecieron, pero puede ser... te estoy hablando por hablar, porque ya te digo que no es un tema que controle. Puede ser simplemente una desaparición similar a la que ocurrió con Pompeya años después, por una erupción volcánica, y eso haya, digamos, el relato, que esa sea la versión científica y de alguna manera es un hecho que ocurriera, se adaptara al relato bíblico para unir las dos cosas. No lo sé, no sabría decirte. Puede ser que no. Lo mismo si me preguntas por el diluvio, ¿ocurrió el diluvio o no ocurrió el diluvio? Pues lo mismo, hay registros de la antigüedad en donde hubo unas grandes inundaciones y eso fuera la base para desarrollar el relato del Génesis, porque lo importante que es el relato no describe hechos, sino que nos transmite verdades. O sea, eso es muy importante decir. Es que el Génesis me dice que la creación fue en 7 días. Lo que te está diciendo el Génesis es que la creación fue gradual,
y de menos complejo a más complejo, que es lo mismo que te dice la ciencia. Lo Claro. de 7 días es irrelevante porque transmite verdades, no hechos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es verdaderamente... yo estoy entusiasmado, de verdad, porque estoy aprendiendo muchas cosas y me imagino que vosotros, queridos familiares del refugio, estaréis también atónitos como lo estoy yo, ¿no? Tienes que volver al plató de Refugio Zabala TV, Enrique, porque además explicas muy bien las cosas y se nota que das charlas a jóvenes. Sí. Llevo ya varios años, un poco en la línea de lo que te decía antes. Es bueno, porque es un tema, mira, hace un par de semanas, 3 semanas, estuve en una mesa redonda en la Universidad San Pablo CEU, hubo un Congreso Nacional de Bioética y el Congreso terminó con una mesa redonda, un poco, no recuerdo muy bien el título, era algo así como si la ciencia había apartado a Dios del mundo, algo así, relación ciencia y fe, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo una serie de preguntas sobre estos temas de ciencia y fe. Y en el turno de preguntas salió una chica, una alumna del CEU, entonces venía a dice, mira, yo soy cristiana, soy católica y pienso que me preocupo por mi formación católica. Es decir, era una persona que vivía su fe y me dice, y yo no tenía ni idea de estos temas que me estás hablando. Entonces, es también, yo creo que también es dentro de la Sociedad de Científicos Católicos, tenemos como 2 ámbitos de actuación y quizás el primero de ellos sea transmitir toda esta información al mundo creyente, al mundo católico, porque hay mucho desconocimiento de esto. Luego quizás o en paralelo se pueda dar el paso para establecer un diálogo con sectores no católicos, con científicos agnósticos, con ateos, etcétera, etcétera. Se puede llevar en paralelo, pero sí que un nicho de actuación claro es transmitir todo esto a creyentes católicos, que es gente que tiene interés en formarse, pero que por motivos pues no han podido contar con estos recursos para conocer estos temas que, como digo, son muy desconocidos. Ese es nuestro propósito, Enrique, en Refugio Zabala TV, transmitir conocimientos a través de ti. Eres un gran instrumento para poder, porque no es fácil. Es un tema, tú lo sabes mejor que nadie, que no es fácil explicarlo, sí. Pero tú tienes ese don para saber explicar las cosas complicadas, hacerlas sencillas. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en el plató con nosotros. Un placer haber compartido este tiempo con vosotros. Un fuerte abrazo, amigo, Enrique, igualmente. Y te emplazamos para otro programa que va a ser de órdago. Perfecto, cuando queráis. Y a vosotros, queridos familiares de Refugio Zabala TV, bueno, pues me imagino que volveréis a ver una y otra vez este vídeo porque se aprenden muchas cosas. Es muy interesante, ¿no? Tener muy claro, además, que ciencia y fe deben ir de la mano juntas, se complementan, no son contradictorias en modo alguna. Y deciros que os espero el próximo jueves a las 10:30 de la noche en Refugio Zabala TV. Perdonad, que Dios os bendiga a todos.